Muy buenas noches, hermanos. Qué bendición podernos ver nuevamente. Qué bueno estar otra vez reunidos de esta forma. Le doy muchas gracias a Dios por la forma como nos ha cuidado, por la forma como ha trabajado, pero también le doy muchas gracias a Dios porque usted está viendo. Gracias, gracias definitivamente. Dios está trabajando. A veces parece que todo esto se ha salido del control y muchas veces nuestros corazones se llenan de desesperanza, quizás. No vemos, no entendemos qué es lo que pasa y el panorama se ve oscuro. Pero déjeme decirle algo. Dios está trabajando. ¿Sabía que en este tiempo más personas han podido escuchar el mensaje de la palabra de Dios que en otros momentos? Incluso personas que no asisten a la iglesia han podido escuchar. Me alegra mucho que personas que en un momento estuvieron aquí con nosotros y por diferentes motivos tuvieron que salir, hoy sé que están escuchando este mensaje. Y si usted es de esas personas, usted sabe que me refiero a usted. Y le voy a decir algo, me alegra mucho. Me alegra montones que esté viendo los mensajes, los cultos. Le doy gracias a Dios por usted. Espero que pueda regresar. Espero que nos podamos volver a ver en persona, junto con todos los demás hermanos de nuestra iglesia. Dios está trabajando, pero también está haciendo que personas que no conocen a Cristo escuchen su palabra. ¿Nota cómo entonces no es tan malo como nosotros pensamos? Porque Dios se está moviendo, Dios está trabajando y definitivamente eso es una gran, pero gran alegría. ¿Qué le parece si antes de iniciar con el estudio de esta noche, usted me acompaña en una palabra de oración? ¿Me acompaña, por favor? Oremos. Señor Dios y Padre, te doy infinitas gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Queremos rogarte, Señor, que puedas tocar nuestros corazones y que puedas, Dios, mostrarnos la realidad que hay en nosotros para de esa forma volvernos a ti, agradarte a ti y poder encontrar una relación más fuerte y creciente contigo. Toca corazones, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu se mueva en los corazones y en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Para poder buscar a Dios, es importante eliminar el pecado. Una de las cosas más complicadas es darnos cuenta precisamente de eso, que hemos pecado. Reconocer que hemos hecho algo que es contrario a Dios es de las cosas más complicadas. Nuestra respuesta cuando Dios nos muestra que hemos hecho algo que es contrario a Dios es de suma importancia. Tenemos que revisar nuestros hechos, nuestros pensamientos, incluso nuestros sentimientos, y darnos cuenta si hay algo que va en contra de Dios. Y definitivamente esto no es nada sencillo. Realmente es algo muy difícil ser confrontado cuando he hecho algo que a Dios no le agrada. Y por lo tanto, el arrepentimiento no es una experiencia fácil ni tampoco placentera para nuestra naturaleza humana. A nuestra naturaleza humana no le gusta reconocer que ha hecho algo malo. No es fácil, no es agradable ni placentero.
Muchas veces Dios puede utilizar un sinnúmero de formas para mostrarnos, revelarnos el pecado. Dios usa nuestra propia conciencia. El Espíritu Santo en la vida del creyente le muestra su conciencia lo que ha hecho incorrecto delante de Dios para convencerlo que lo que hizo no está bien ante los ojos de Dios y por lo tanto necesita arrepentirse. En otras oportunidades, Dios permite que ese pecado, eso que hay dentro de nosotros, incluso que tal vez hemos intentado esconder, Dios permite que se descubra. Puede enviar un servidor, un líder, un maestro, otra persona, para que nos reprenda, para que nos muestre, con el propósito de que nos volvamos a Él. Pero ¿sabe una cosa? Indiferentemente de la forma como Dios nos llama al arrepentimiento, ya sea porque toca nuestro corazón y nos lo revela nuestra conciencia, o que otra persona vino y nos lo mostró, indiferentemente de la forma, lo más importante es que cuando Dios nos llama al arrepentimiento, en ese momento es que debemos de responder. No debemos esperar, no debemos tardar, debemos responder. El famoso predicador Charles Spurgeon dijo: mientras más reconozcamos nuestra deuda con la gracia de Dios y mientras más vemos los sufrimientos de Cristo para hacer más efectiva nuestra redención, más odiamos el pecado y más nos lamentamos de haber caído en él. La realidad es que la mayor parte del tiempo, por no decir siempre, caemos, pecamos contra Dios porque dejamos de mirarlo a Él. Nos alejamos de su gracia y dejamos de ver el sacrificio de Cristo en la cruz por medio de o por nuestros pecados. Hay tres cosas que quiero compartir con ustedes que es de suma importancia poder tomar en cuenta con respecto a este tema del arrepentimiento. Número 1, el simple hecho de que Dios le revele el pecado en su vida o en mi vida, eso significa que Él nos está haciendo la invitación a arrepentirnos. Y si Él nos hace la invitación a arrepentirnos, es definitivamente una prueba de las más grandes que hay de su amor, de su misericordia y de su bondad. Porque el pecado es algo que ofende a Dios, que va en contra de Dios. Dios aborrece el pecado. Pero al no consumirnos, al no destruirnos por ese pecado, póngale el nombre que quiera, Dios nos muestra su amor, su misericordia y también su bondad. Hermano, debemos entender que el pecado siempre, siempre, siempre lleva a la destrucción. Siempre que permitimos el pecado en nosotros, siempre hay algo que va a morir. Siempre hay algo que se destroza. Hay algo que se destroza en nosotros. Y muy especialmente si el pecado no lo confesamos. Y esto no es lo que Dios desea que sus hijos puedan experimentar. Acompáñeme
Romanos. Romanos capítulo 2. Romanos 2. El versículo 1, del 1 al 10. Romanos 2, del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios en Romanos 2, del 1 al 10. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Dios en este tiempo está teniendo misericordia y está revelando el pecado, pero somos inexcusables. No tenemos excusa. 2. Cuando Dios nos da la convicción de haber actuado mal, de haber hecho algo contrario a Él, es el momento para responder a Dios. Y entre más tiempo retardemos esa decisión, más resistencia estaremos generando a su propio espíritu. Y más difícil va a ser el humillarnos y el arrepentirnos. ¿Qué le estoy tratando de decir? Si usted sabe que tiene que arreglar algo con Dios, arréglelo hoy. No se espere, no tarde más, porque su corazón se va a ir endureciendo debido al pecado. El pecado endurece el corazón. Número 3, algo también importante a tomar en cuenta cuando hablamos del arrepentimiento. Dios no nos pide hacer algo para lo cual no nos haya dado su gracia primero. Dios puede y desea liberarlo a pesar de lo sumergido que esté en el pecado. Acompáñeme a primera carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios 10, 13. Primera de Corintios 10, 13 dice lo siguiente. En Primera de Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Si usted es creyente, si usted tiene a Cristo como Salvador personal, si usted tiene la certeza de que si usted muriera hoy estaría con Cristo y tiene a su Espíritu Santo morando en usted, le tengo una noticia. No importa la tentación que venga, Dios ya nos ha dado su Espíritu Santo. Dios también ha permitido que nos controle, o Dios desea que nos controle. Pero nada de lo que este mundo permita en nosotros como tentación, Dios nos insta a ser fuertes y resistir, porque Él mismo nos dio su Espíritu Santo que nos permite soportar. La misma Biblia nos enseña que Dios no nos ha dado espíritu ni de cobardía. Dice Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Nos dio la capacidad, por medio de su espíritu, de controlarnos y no ceder. Dios nos pide, nos da su gracia y desea liberarnos. Segunda de Corintios, segunda carta a los Corintios, el capítulo 12. Aquí está la clave. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y es ese poder el que Dios ha dado al creyente, su gracia, para poder alejarse del pecado, arrepentirse y volverse a Él. Le voy a hacer una pregunta. ¿Qué se requiere para mantener un estilo de vida de arrepentimiento? ¿Qué se ocupa? Bueno, para esto es necesario tener una postura humilde, lo cual permitirá reconocer nuestra verdadera condición. De esta forma, poder caminar hacia un estilo de vida que agrade a Dios. Los corazones orgullosos no responden a Dios de forma correcta. ¿No me cree? Acompáñeme a Segundo de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 26. Segundo de Crónicas 26. Segundo de Crónicas 26, versículo del 3 al 5. Veamos al rey Usías. Del 3 al 5 dice así: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios. Y en estos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. Qué bonito inicio, qué excelente. Ahora acompáñeme ahí mismo, pero al versículo 16. Vamos a leer del 16 al 21. Mas cuando ya era fuerte, estamos hablando de Usías, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció
para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso, en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. No te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. ¿Nota la actitud de Usías? El arrepentimiento mantiene nuestra vida en el rumbo correcto. Lástima que Usías no quiso aceptar la oportunidad que Dios le dio, sino más bien su corazón se enalteció. El arrepentimiento incluso nos mantiene alerta. El arrepentimiento, por cierto, no busca hacernos sentir mejor con nosotros mismos. El arrepentimiento no busca que usted se sienta bien, sino busca restaurar su relación con Dios. Nuestra vida puede darle la gloria a Dios y volver a ser usados por Él si nosotros nos mantenemos viviendo en el arrepentimiento que Dios desea. Y ese arrepentimiento que Dios desea genera avivamiento. El mismo arrepentimiento nos va a dar la capacidad de glorificar a Dios. Hermano, hermana, el arrepentimiento es odiar lo que una vez se amaba y amar lo que una vez se odiaba. Odiar el pecado por el cual dejamos a Dios y amar a Dios para poder odiar al pecado. Para concluir, quiero compartir 5 formas de cómo actúa una persona cuando está realmente arrepentida. Número 1, un arrepentido, alguien que ha experimentado un verdadero arrepentimiento, renueva su mente con la verdad que está en la Escritura. No solamente una vez, sino es algo constante. Se percata que la batalla de la tentación inicia en la mente y que por tanto el arrepentimiento es importante que comience también acá. Una persona arrepentida responde a Dios de inmediato.
se percató que había hecho algo contrario a Dios, se da cuenta de inmediato, admite el pecado delante de Dios de forma inmediata y se aparta de él. 3. El arrepentido obedece por completo a Dios. Rechaza el placer temporal que le ofrece el pecado, prefiriendo el gozo permanente de las bendiciones que Dios da. 4. Un arrepentido sigue a Dios personalmente. No basa su compromiso en Dios en lo que otros hacen o no hacen. Su actitud es: aunque otros no me acompañen, yo le seguiré a Él. 5. Una persona que realmente está arrepentida acepta fielmente la disciplina de Dios. Pecado trae consecuencias, pero también genera disciplina de parte de Dios. Y la disciplina es para nuestro beneficio. Un arrepentido acepta fielmente la disciplina de Dios. Reconoce que el pecado le trae consecuencias. Por lo tanto, acepta la disciplina de Dios como un acto de gran amor por parte de Dios, pero también como un recordatorio para la próxima vez que enfrente una tentación. Hermano, hermana, amigo y amiga, es tiempo de que usted pueda revisar su relación con Dios. Que Dios haga un examen. Quizás Dios está mostrándole en este momento áreas, puntos, fallas, errores, pecados. Pero si lo está haciendo, es porque lo ama. Desea lo mejor para usted. Desea una vida transformada para usted. Y desea que pueda experimentar la plenitud de su gozo. Hermano, hermana, arrepiéntase. Arrepiéntase con todo su corazón. Vuélvase a Dios y viva una actitud de arrepentimiento para estar alertas, atentos, para poder vivir una vida que le agrade a Él. Oremos. Señor Dios y Padre, queremos rogarte, Dios, por cada uno de los que están escuchando. Te pido que puedas tocar sus corazones, puedas ver si hay en ellos o en mí también, Señor, camino de perversidad, y guíanos por el camino eterno. Ayúdanos, Dios, a vivir una vida arrepentida para poder estar alerta. A veces hemos visto el arrepentimiento como algo de un mero sentimiento, algo de simplemente sentirse triste. Pero definitivamente el arrepentimiento nos permite indudablemente mantenernos limpios delante de ti. Ayúdanos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, por habernos visto, por habernos escuchado. Quiero darle un anuncio muy especial para este domingo. Este domingo vamos a celebrar nuestro segundo aniversario. Nuestro segundo aniversario del compromiso que habíamos hecho como miembros. Es una celebración muy especial, muy importante. Hermano,
no se pierda el culto de este domingo a las 11 de la mañana. No se lo pierda, hermano, no se lo pierda. Que podamos celebrar juntos, pero también ser desafiados a ir con más fuerza, a seguir adelante. Nos vemos este domingo a las 11 de la mañana, pero también a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias, hermanos. Muy buenas noches. Que el Señor les bendiga.